Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bien, hoy tenemos a Paula Ortiz, que es abogada y portavoz de asuntos legales e institucionales en la IAB Spain, que es el Interactive Advertising Bureau, y es una asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital con presencia en 45 países. Previamente, Paula fue durante 8 años asesora en relaciones internacionales de la Agencia Española de Protección de Datos y representó a este organismo en la OECD o la Comisión Europea. Con Paula abordaremos el último desafío legal a la publicidad programática o el Real-Time Bidding, que es el nuevo Digital Services Act de la Comisión Europea, por ahora la iniciativa siendo todavía discutida, con enmiendas, etc. Y que por ahora se llama así, pero que tal vez un día devenga el Reglamento de Servicios Digitales, que acompañado del Digital Markets Act, pues tal vez un día Reglamento de Mercados Digitales, ambiciona convertirse en este marco legal que actualiza pues la Directiva de Comercio Electrónico en cierto sentido y otras cosas aplicables a intermediarios digitales, digamos que la versión europea de la sección 230 de Estados Unidos que a veces hemos tocado, contenidos, plataformas y otros platos indigestos en la mesa de gran parte del alto funcionariado comunitario. Por dejarlo más claro aún, aunque facilitaremos la documentación por aquí con unos links, como siempre, tenemos la DSA, Digital Services Act, y ya usaré ese acrónimo, que cubre plataformas, intermediarios, redes sociales y app stores, por ejemplo, y tenemos la DMA, o Digital Markets Act, que cubre a los gatekeepers o jardines amurallados de gran tamaño, es decir, un grupo muy reducido de empresas sin las cuales ya no funciona Internet. Casi todas ellas son estadounidenses. Si pasa la primera versión del umbral que las define, aunque eso pinta complicado y ya empieza a haber roces con el gobierno estadounidense por esto mismo, pero sin más, vamos a saltar a su abordaje con Paula sin mayores prolegómenos y zambulléndonos directamente en este nuevo desafío. Pablo, gracias por venir. Nada, a ti encantada de pasar un ratito contigo. Muy bien, muy bien. Mira, a ver, se me ocurren con esto el Digital Services, el paquete de servicios digitales, ¿no? Pues se me ocurren un par de cosas, ¿no? Un par de razones por las que, o sea, ¿por qué se aborda otra vez publicidad digital ahí hasta el punto de acariciarse, prohibirla, ¿verdad? Incluso en estas enmiendas que salen ahora, de acariciarse, prohibirla, si ya tenemos el marco de GDPR para protección de datos y ya tenemos el marco incluso de comercio electrónico para la parte más de molestia y de spam y tal, y como realmente este bloque nuevo reemplaza más la parte de moderación, contenido, responsabilidad, etcétera, ¿no? Mercondo y todo aquello que había. O sea, ¿por qué? Y se me ocurren dos. Y a lo mejor por ahí, por una de ellas, a ti me dices que es la que te suena más probable, o seguro que, o a lo mejor hay una tercera, que me puedas decir, razones por las que esto de repente aparece aquí. Una que se me ha ocurrido es que como precisamente habla de reemplazar esta responsabilidad de intermediarios, una especie de sección 230 a la europea, de a ver cómo hacemos para que fake news, ¿no? Manipulación masiva, etcétera, se gestione en Europa con todas estas cargas que hay ahora. Y entonces se me ocurre que a lo mejor se ve la publicidad digital como otra herramienta posible de manipulación, de fake news, de tal, y que a lo mejor el abordaje aquí no es de privacidad, sino que es más de salvaguarda de la democracia, nanotargeting, microtargeting. Es una posibilidad que tengo en la cabeza. Y la otra, aunque esa tendría un solapamiento con el nuevo reglamento de inteligencia artificial que ya prohíbe la manipulación masiva y tal. Y la otra que se me ocurre es que sin más la gente ha tirado la toalla con el GDPR y se ha aceptado que no hay forma de que el consentimiento realmente lo sea y que la gente entienda lo que hace cuando les perfilan, y entonces ya, habiendo abandonado toda esperanza, pues dicen, venga, la colamos por aquí. ¿Es una de estas o es otra? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues has hecho un fantástico resumen de, para mí, cuáles son las dos principales consecuencias, ¿no? En primer lugar, efectivamente, nosotros desde la industria publicitaria vemos cómo efectivamente desde la DSA se está tratando de regular algo
que ya está perfectamente regulado y legitimado por el Reglamento General de Protección de Datos. Recordemos en su día todo el sector publicitario que veíamos escandalizados, ¿no? Cómo iba a empezar a ser de aplicación el reglamento que regulaba en el artículo 22 el profiling, pues las cookies en el considerando 30, el consentimiento para estos identificadores, y directamente pues se consideró como el famoso año cero, ¿no? Para el entorno digital. Pero últimamente yo siempre digo que el Reglamento General de Protección de Datos es lo mejor que le ha pasado al sector publicitario, porque le ha dotado de una serie de garantías y de obligaciones de protección al consumidor, que yo siempre digo que al final es que nuestro activo más valioso está protegido por un derecho fundamental. Ojo, que es que no es cualquier otra cosa, ¿no? Y por tanto, efectivamente, el Reglamento General de Protección de Datos ya lo regula la normativa de e-privacy actualmente en previsión. Es decir, está bien mirado, protegido y salvaguardado por dos de las normas, además, de nueva generación, que ya no estamos hablando de estas normas del año 2000, 2002 como de comercio electrónico. Y por tanto yo creo que no parece tener mucha cabida introducir esta inseguridad jurídica con estos nuevos elementos, ¿no? Por tanto, yo creo que efectivamente si las cosas están bien, ¿para qué tocarlas? Y el reglamento general además ha sido revisado por la Comisión hace muy poquito y le ha dado el visto bueno, es decir, no parece que necesite grandes mejoras. Y por otro lado, una de las cosas que te apuntaba, Sergio, que efectivamente digamos que quizás el argumentario de por qué hay que sobreproteger el RGPD es el papel del consentimiento. Para los parlamentarios, digamos que el consentimiento es el punto débil, ¿no? Dicen que este consentimiento es fácilmente inferible, no siempre es libre. Es decir, al final estas características de este tótem, ¿no? De esta piedra angular del reglamento, pues son fácilmente salvables, ¿no? Entonces quizá ahí figure una de las cuestiones, pero yo creo que la cosa no está en regular más, sino en regular mejor. Es decir, vamos a dotar este consentimiento o vamos a trabajar, como han dicho algunos compañeros en tus podcasts, que los he escuchado muchos para hablar contigo hoy, otras bases legales, ¿no? Como el interés legítimo, que el consentimiento no es que sea aquí, pues no sé, que sirva para todo, ¿no? Y efectivamente, y yo creo que ahí está la clave, tú lo apuntabas, en que el fin último es proteger la desinformación, proteger el papel de los algoritmos, proteger los sesgos. Y yo creo que se está metiendo en el mismo saco los datos con diferentes finalidades. No es lo mismo tratar los datos para cambiar el rumbo de un país y para que pase lo que pasó en el Brexit o que pase lo que pasó en Trump, y para aquellos pues, que no la hayan visto todavía, recomendaría la peli de Brexit que está en HBO y bueno, pues todos estos documentales que me imagino que casi todo el mundo conocerá, ¿no? No es lo mismo tratar los datos para esta finalidad que tratar los datos para ofrecerte, si estás buscando un coche, un bolso, un viaje a Birmania o lo que sea, ¿no? Por tanto, es importante distinguir estas dos cuestiones. Y hablando con parlamentarios, que nosotros pues, nos hemos reunido ya mucho con ellos, ¿no? Si bien es verdad que hay algunos que entienden perfectamente esta cuestión, otros hablan del miedo, ¿no? a que nos sesguen, ¿no? Y a polarizarnos y a esta polarización, ¿no? Y yo creo que aquí la publicidad tiene poco que hacer. O sea, es que estamos mezclando, permíteme la expresión, churras con merinas. Así que esa sería un poco la razón, ¿no? Yo creo que no se sostiene mucho, la verdad. Bien, sí, de hecho coincido, ¿eh? Una cosa es proteger la democracia, ¿no? O proteger pues, qué impacto tiene la salud de una sociedad, y otra justamente es en el ámbito individual, y ahí sí que me gustaría explorar esa parte ahora, ¿no? Entonces, el ámbito individual y el consentimiento y demás, sin repetirnos, porque es verdad que lo hemos hablado mucho, pero, y además, justamente, si el consentimiento está mal, ¿por qué lo volvemos a meter? Y yo creo que está mal ahora, o sea que todavía quiero ir por ahí a ver qué se puede hacer, pero ¿por qué lo metemos otra vez también en la DSA? Porque también está, incluso con esto de la democracia, y aún así se vuelve a meter, ¿no? Entonces, estaba pensando, en la parte más individual, donde yo creo que todo el mundo entiende y acepta que es muy bueno que alguien te ofrezca aquello que es relevante para ti, pero que el problema que tenemos ahora, y aunque la gente no me parece que en la calle esté clamando por su privacidad, para nada, pero sí que es esta falta de control sobre tus opciones futuras, ¿no? Es decir, que lo que hoy te perfila, aunque sea muy inocente, y obviamente el interés de un anunciante, que todos somos anunciantes al fin y al cabo, es bastante cortoplacista, justo, ¿no? Inocente,
pero que la maquinaria de perfilado al final está fuera de control. No es que haya una mente malévola, ¿verdad?, aquí manipulando, pero sí que todo dato que se perfila hoy condicionará tu futuro un día o hay un riesgo potencial. Entonces, en ese ámbito de lo individual, ¿tú cómo ves esto, no? Ahora se empieza a ver o se empieza a criticar que el TCF2, que es tu mundo, ¿no?, de toda esta idea de Transparency Consent Framework 2.0 y tal, no, la autoridad belga dice que no cumple con el estándar de consentimiento válido. Desde que Google se metió en el TCF no para de dar guerra a los gestores de consentimiento con el tuneo porque ponen un estándar ahí bastante duro. ¿Y tú crees que eso puede llegar a aportar transparencia y control a la gente? ¿O tú tienes esperanza en ello o cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que ya lo trae. Quiero decir, como todas las soluciones son mejorables. Además, Sergio, tú conoces muy bien nuestro entorno. Sabes que cuando se aprobó el RGPD, de repente un entorno como la compra programática, en el que hay cientos de pequeñas empresas interviniendo en microsegundos en qué publicidad aparece, era imposible cumplir. ¿Por qué? Por las propias características del consentimiento. Tiene que ser previo e informado. ¿Cómo informas previamente a un usuario según entra en una web de toda esta cadena de players o de actores que participan, ¿no? Y a mí me parece que el TCF fue una solución, además, que puso en relevancia el interés de la industria en cumplir y que puso, y fíjate que son actores de lo más divergentes, anunciantes, medios y entre medias todo este entorno AdTech, puso a todo el mundo a trabajar en un mismo marco de cumplimiento, de tal manera que el usuario, con esa interfaz que ve, esa punta de iceberg, esta plataforma de consentimiento, da el consentimiento y aquí yo creo que sí que se podría trabajar más en una mayor claridad, etcétera. A partir de ahí va a dar el consentimiento para toda una cadena de actores que han cumplido unas policies de cumplimiento y que saben que sus datos no lo van a destinar para otras finalidades, no van a utilizarlo para finalidades políticas menores, que es otro de los grandes debates, ¿no?, que están mezclando aquí los datos para finalidades políticas, para menores, se prohíbe en estos entornos esto, ¿no? Con lo cual, este marco de transparencia y consentimiento de la industria publicitaria europea, sí que es verdad que cuando la autoridad belga, además me consta que ha creado un grupo dentro del EDPB para analizarlo a nivel paneuropeo, digamos, una de las cuestiones que planteaba era que no cumplía con la normativa. Bueno, todo esto yo creo que vino por John Ryan, si no me equivoco. Sí, este es el enfant terrible aquí del Es tan Sarao. terrible. Y también, de nuevo, yo creo que en muchas ocasiones he estado leyendo mucho sobre la desinformación y tal, y yo creo que se parte de una media verdad para decir otra cuestión que no es verdad, ¿no? Yo creo que es un poco la clave de todo esto, ¿no? Y bueno, pues estamos esperando todos un poco bueno, a ver en qué queda esto de la Autoridad de Protección de Datos belga, pero hay muchas cosas como que IAB Europe es el controller, y en realidad no es el controller, es decir, lo que hace IAB Europe es que Sí, prepara sí. unas policies de cara a que todo el mundo se adhiera, ¿no? Estoy de acuerdo en eso, Bueno, sí. en definitiva, y volviendo a tu pregunta, yo creo que es mejorable. Ahora, con la desaparición de las cookies, del cual también habéis hablado mucho en este podcast, presenta un nuevo paradigma, muchas soluciones de identificadores únicos para tráfico logado y no logado. Yo creo que ahí también veremos, desde luego también en IAB estamos trabajando para tráfico no logado, que la mayoría de los medios pues, no tienen ese músculo, ¿no?, para exigir este registro. Y yo creo que ahí, al tener un portal centralizado donde el usuario pueda decir tú sí, tú no, tú me suenas, tú haces bien las cosas, pues vamos a poder hacerlo todavía mejor, ¿no? Tengo la esperanza y de hecho estamos trabajando en ello. No queda Vale. otra. No queda. No, esa es buena. Y antes de irme por esa, que esa es muy buena, justo la última cosa que estaba viendo, ya que has sacado aquí a Johnny Ryan y tal, es que justo en el episodio de la semana pasada, justo estábamos tocando esta idea de si hay posibilidad, realmente primero pensando en Facebook, pero luego de ahí derivando a ver si podría caer o no en RTV, pero la idea de que se toquen datos especialmente sensibles, categorías especiales, por ese estudio de la Universidad Carlos III, que es el TechCrunch y tal, y de que si, claro, lo que decía Johnny Ryan en alguna de estas muchas, que el tío no para, ¿no? Decía que como se trata de dato especialmente sensible, que entonces ya no vale tampoco el consentimiento, porque tendría que ser explícito y no solo expreso y tal. Eso, tú ves, habéis llegado a hablar de esta parte, de datos altamente sensibles, porque las categorías que están justo en programática conductual coinciden con las que están en el artículo 9. A ver, Eso,
Yo creo que estamos hablando primero de un entorno open, o sea, digamos, de una actividad, yo siempre también lo comparo, ¿no? Es como prohibir los coches de alta gama porque hay gente que se pone a 200. O sea, eso está ahí y la tecnología lo permite. Lo que pasa es que cuando te mueves en un entorno en el que tú te adhieres a un marco y además ese marco tiene checkers, fact checkers y tienen controladores de que los CMPs lo hacen bien y de que todo el entorno lo hace bien, te mueves en un entorno más acotado. Y de hecho, pues entiendo que habrá empresas que están fuera de la línea y además también son perjudiciales para los que lo hacen bien, ¿no? Que puedan tratar esos datos sensibles, pero dentro del marco TCF, dentro del marco de la industria, no se pueden tratar datos sensibles de política, de orientación sexual, en fin, pues todos los que sabemos, ¿no? Que son datos sensibles. Por tanto, pueden existir, sí, pero no están dentro de este marco realmente, no está permitido. Otra cosa es que, pues evidentemente, pues eso, que la tecnología es una commodity, lo permite Claro, todo, ¿no? claro, claro. Sí, es lo que yo siempre estoy dando vueltas, ¿no? La parte de control real, cómo hacer para saber qué pasa o no pasa. Y por eso me quedaba un poco con las ganas de entender cuál es la motivación en este tema de DSA, ¿no? Porque veía que incluso se pide que la gente sepa, a mí me encanta la idea de poder saber por qué, si Instagram acierta, cómo acierta, y poder tunearlo yo, ¿sabes? Y esa pieza que siempre falta de control, me gusta que se aspire a intentarlo, pero es verdad que, claro, si hay tal cadena de intermediarios, cuanto más intermediario, más complicado. Entonces me lleva a esta pregunta, que es, ¿cómo es posible para ti o para la IAB cubrir ambos espectros, ¿no? Defender a la gran plataforma que en este ámbito ahora, como no tiene intermediación, justo avanzando a cookies, a gente que mayormente no está registrada en el medio, ¿no? En la prensa, en los grandes publishers, y por otro lado a Google y Facebook. Es decir, si desde el punto de vista de GDPR hemos vivido como GDPR, en cierto modo, mucha gente aduce, y yo coincido en parte con que ha ayudado bastante a Google y Facebook y fastidia bastante precisamente al ecosistema de pequeños publishers, porque al final, si estamos premiando la relación directa, porque el consentimiento viene a premiar esto, y a alguien le pones una ristra de una cadena de custodia tan larga, pues premias a quien tiene esa relación directa, que es Google, Facebook, y que al final todo esto que se suponía que iba, ¿no?, a nivelar un poco el escenario, al final eh, que favorecen más a estos dos. ¿Tú cómo ves casar los intereses de Google y Facebook con los de los grandes medios y buscar esa solución cuando... No, dime tú por ahí primero, antes de preguntarte más. Bueno, no se estaba pensando. Bueno, yo creo que el otro día tuvimos un festival en IAB que se llama Festival Inspiracional, en el Sí, que dedicaron toda una jornada a data, ¿no? Y hablaban de Fontobejuna todos a una, ¿no? Entiendo que son modelos, evidentemente, muy diferentes, tema Walled Garden, etcétera, versus, pues, bueno, un conjunto un entramado, ¿no? De empresas, de medios, grandes, pequeños, etcétera. Bueno, aquí como IAB, como asociación de publicidad digital, lo que nosotros trabajamos es en una publicidad, o sea, en que haya inversión en los medios digitales, para lo cual haya confianza y transparencia en los medios digitales. Dentro de esto, dentro de nuestro paraguas, pues están nuestros asociados verticales, como pueden ser estas grandes compañías, ¿no? Estas grandes plataformas, y luego están todos los demás. Y de lo que se trata, pues es evidentemente ni de girar la balanza ni para uno ni para otro, sino de que la regulación y de que las posibilidades de monetización de esto pues sean para todos, ¿no? Sí que es verdad que lógicamente al final pues existen pues estas luchas de competencia o luchas, bueno, sí, son normales dentro de un entorno abierto. Nosotros ahí pues no nos podemos meter realmente, sino que, por ejemplo, en IAB estamos trabajando en esta solución de TCPF o ID Pass, que es este identificador que sirva para esta gran cantidad de empresas que no tienen este músculo para decir, oye, te registras, te pongo aquí mis características, mis policies y ya estás dentro de mi caja de arena y ya cumples con mi normativa, ¿no? Por tanto, yo creo que hay sitio para todos, debe haber sitio para todos, o sea, no hay otra. O sea, al final el usuario nos movemos por sitios cerrados, abiertos y esto, la publicidad para todos, ¿no? Por tanto... vale, muy políticamente correcto y aparte es lo normal. Estáis Bueno, ahí. sí, a mí Vale, lo vale. creo de verdad, ¿eh? Vale, vale, bien, bien. No, es que estaba pensando, a ver, ¿por qué? Y a lo mejor no da tiempo para más, ¿eh? Pero ¿por qué? Porque desde los medios se ve en la publicidad, todavía en todos estos informes que hay y tal, ¿no?
y se sigue viendo en la publicidad, en programática, conductual, en addressability, en perfilado, se ve la salvación del medio, ahora que se ve que las suscripciones no dan para mucho también, ¿verdad? Que la gente ha llegado a su límite y se sigue viendo la panacea, la solución en algo que desde el punto de vista de muchos, y he traído aquí a Alessandro de Sanque, que es muy bueno en esto, ¿no? En entender los modelos de negocio de medios, realmente les lleva a la muerte, vamos a decir. Es decir, que si los medios de toda la vida van a competir en un mundo de inventario infinito y el inventario es gratuito e ilimitado y no tiene impacto en estructura de costes para Facebook y Google, y el perfilado, sin embargo, depende de terceros para los grandes medios, mientras que el inventario tiene un coste brutal, porque tienes que producir el articulado, pagar a periodistas, etcétera. Al final, en ese crecimiento hacia el infinito del inventario, lo que se ve es que es como caminar hacia tu propio, hacia el barranco, ¿no? Donde cada vez gana más la plataforma. Si sigues yendo a perfilado, obviamente el anunciante se irá donde mejor se perfila, se irá donde el inventario cada vez pues, es más eficiente y cada vez te costará más a ti. Entonces, ¿por qué hay esa obsesión por ir? ¿Tú crees que realmente hay solución en ir hacia la publicidad segmentada o sin más hacia la publicidad por los medios? ¿Tú cómo ves esto? ¿O realmente ves un entorno de coexistencia? Porque cada año pasa, ¿no? Que le va robando más cuota de mercado Google y Facebook a los medios. Ellos siguen obsesionados desde mi punto de vista, obsesionados, no lo sé, con darte publicidad. Incluso cuando pagas todavía tienes publicidad. Y yo pienso esto, ¿y por qué esta obsesión con ver la solución donde la ve Google y Facebook cuando para ellos el perfilado es natural y para ti no? Ya. Bueno, la verdad es que te voy a dar mi opinión. Lógicamente no trabajo en un medio, no, quizá me falten datos, pero bueno, yo creo que los medios ahora mismo estamos viviendo en un momento, yo siempre lo digo, de choque de placas tectónicas, ¿no? Venimos todos de un entorno analógico a uno digital, mientras nos adaptamos, buscamos el modelo de negocio, intentamos entender ensayo y error, ¿no? A ver, yo creo que ahora mismo los medios se esfuerzan tremendamente en ser relevantes, en aportar un servicio, en aportar esa personalización, en aportar unos contenidos y de hecho tenemos grandísimos ejemplos. Tú al final, todos tenemos nuestras fuentes de influencia, nuestros medios a los que vamos y al final, pues no son plataformas, son medios. O sea, tú vas a determinado periódico, determinado blog, determinada, no sé, y ahí es donde te gusta informarte por la gente que tienes detrás, etcétera. Incluso la publicidad está asociada, ellos ya conocen y te asocian la publicidad tú esperas que ahí no te ofrezcan cosas que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Por tanto, yo creo que ellos están también buscando esta parte de modelo de negocio. En cuanto ya, si hacerlo contextual, si ir a un modelo de registro-suscripción, y ahí son temas tan grandes de negocio que se están viendo, Sí. tanto a nivel nacional como en Estados Unidos, ¿no? Con grandes medios como el Washington Post, el New York Times, que están haciendo pues, estos muros de pago con 3 versiones. Bueno, yo creo que te queda todavía por ver y por observar, pero yo creo que hay estudios, Sergio, que demuestran que al final, y ahora que se está hablando también mucho de la publicidad contextual y tal, que el revenue, o sea, el retorno de inversión, digamos, que obtienen los medios por una publicidad que verdaderamente te interesa, es 5 veces mayor, ¿no? Y ahí para conseguir una suscripción, un registro, pues, no sé, es complicado mutar. Sobre todo también una cosa que yo siempre protejo, siempre hablo de los usuarios, pero estamos acostumbrados a no pagar. Es una cosa que todavía falta pues mucha madurez, ¿no? En Netflix, HBO y tal, no nos ha quedado otra, digamos, pero es que en Internet todavía tienes muchas opciones gratuitas que hacen competencia a lo mejor pues modelos de negocio que se le ocurran igual y dicen, bueno, pues aquí te pongo un muro, oye, 6 euros al mes, que no es tanto, y la gente no lo paga, porque dice, pues me voy a la página de al lado, que lo veo gratis, a lo mejor no es tan bueno, pero lo puedo ver. Por tanto, claro, hay algo sociológico que tenemos que trabajar y yo siempre lo digo, que tenemos que hacer ver a los usuarios el quid pro quo, ¿no? Que obtienen con el tema de la personalización. Primero, te ofrecen cosas que te interesan. Segundo, te sale gratis, o sea, o a muy bajo precio. Y tercero, no descuidemos el tema del cumplimiento normativo, porque sin eso el usuario no se va a fiar de ti. Pero bueno, yo creo en definitiva que de momento ese cambio... Sí, el dilema de siempre has tocado, el dilema de siempre de la madurez del usuario, ¿no? Dice, oye, lo quieres gratis y además esto y además las garantías. Entonces, claro, y en un mundo donde si lo dejas al mercado
siempre sale otro espacio de noticias gratuito, con menos molestia, pero a lo mejor tampoco te puedes fiar. Claro. Claro. Oye, pues para dejarte y despedirme, entiendo que tenéis alguna iniciativa ya también para el mundo cookieless, cuando ya por fin esto pase en Chrome. Sí, bueno, una vez que Google anunció que acabaría con las third-party cookies para dentro de 2 meses, que gracias a Dios se retrasó, empezó una carrera absoluta, ¿no? de soluciones para ver cómo se podía monetizar estos datos, ¿no? Y evidentemente existen varias soluciones. Existen, por resumir, bueno, existen muchas, pero por resumirte ahora mismo las que se están valorando en España, por un lado serían las para tráfico registrado asociados a un email, que, oye, se pide el registro y a partir de ahí te ofrezco un identificador único que puedo monetizar, etcétera, y que podemos utilizar para publicidad. Y luego, desde IAB Spain se está trabajando en el grupo de Innotech en una solución que se ha llamado ID Pass, y está basada en una first party cookie que se instala y hace una llamada para generar un identificador único. Este identificador único se almacena en un portal centralizado en el que el usuario es capaz de decidir qué editores o qué publishers, qué medios lo pueden utilizar, qué vendors o qué proveedores lo pueden utilizar, y de esta manera pues otorgar una solución basada en privacidad, basada en un identificador único para los usuarios, ¿no? Y que plantee pues, una alternativa a la desaparición de las cookies, ¿no? Y que, digamos, también los medios puedan tener también el control, ¿no? sobre esta situación, porque al final que lo tengan los navegadores pues, es un poco complicado, sobre todo de aquellas propuestas, ¿no? de e-privacy, en el que se tiene que cancelar por navegador y encima no puedes poner un aviso informativo o una cookie wall, y por tanto era como me asfixio, o sea, no, ¿qué hago? ¿Cómo monetizo? Desaparece el concepto de Internet tal y como lo conocemos, ¿no? Por tanto, esas serían las dos soluciones. En IAB Europe se está trabajando, hay diferentes alternativas, pero bueno, desde IAB España, desde luego, pues... Sí, de España. Entonces competiría en cierto modo con Unified ID o de Trade Desk. O algo así, ¿no? Competir no, porque pueden coexistir perfectamente. Claro, efectivamente. Claro. Al fin y al cabo, IAB es la asociación de publicidad en la que caben todos, ¿no? Por tanto, no se trata de hacer una solución que compita, sino de que sumen, ¿no? Para que cada uno pueda elegir la que más le convenga y si puedan trabajar con las dos, es la idea. Claro. Gracias, Paula, por venir. Gracias a ti, Sergio. Encantada de pasar esta visita contigo. Chao. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com, incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante. También puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece, Privacy Cloud España en castellano o Privacy Cloud sin más en inglés. En Twitter también, por supuesto, y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas. Gracias y hasta la próxima.